Dar la más cordial bienvenida a todos que están nos viendo en este momento online. Que Dios os bendiga tremendamente. Estamos acá en Restaurando Naciones USA, acá en Houston, Texas. Si estás en Houston, sería un gusto tenerte acá con nosotros un día. Y un momento donde ya no se escuchaba mucho la palabra del Señor, ya no se escuchaba la palabra profética. En este tiempo donde parecía que el pueblo no estaba mucho realmente buscando a Dios, Dios hace cumplir una palabra que fue declarada sobre la vida de una mujer que no podría tener hijos. Esta mujer tiene un hijo y ella entrega este hijo al Señor. Ella dice: Señor, este hijo no pertenece a mí, yo te entrego, yo te ofrezco a ti. Pero no ofreció solamente así como decir, estoy ofreciendo a ti, pero realmente entregó al Señor. Puso en la casa del Señor para que allá él fuera criado en los caminos del Señor, fuera enseñado todo. Y este muchacho, cuando empieza a crecer, este muchacho por la primera vez empieza a escuchar la voz del Señor. Una pregunta que muchos de nosotros tenemos es: ¿cómo sabemos que es el Señor que estás hablando? Y yo te podría hacer y como ya hice, ¿verdad? Predicaciones hablando, discerniendo la voz de Dios, escuchando la voz de Dios, pero Dios va a hablar con cada uno de maneras diferentes. La manera que Dios habla conmigo es diferente de la manera que Dios puede hablar contigo. Entonces nosotros tenemos que aprender cómo Dios habla con cada uno de nosotros. Y este muchacho, él no sabía discernir, él no sabía todavía lo que era, cómo era la voz del Señor. Y él escuchó una voz, mientras él estaba acostado, él escuchó una voz y esta voz decía Samuel. Le llamaba por el nombre. Pero pongan atención, como yo mencioné, Dios va a hablar con nosotros de maneras diferentes. La voz que Samuel escuchaba no era la voz de Dios. Era la voz de Elí, el sacerdote. ¿Por qué? Porque cuando él escuchó la palabra Samuel, el sonido era tan parecido con la voz de Elí, que él se levanta de la cama y él va hasta donde Elí está y él dice: sí, aquí estoy, Señor mío. Y él habla así: yo no te llamé. Se acosta de nuevo, está en la cama de nuevo, y de nuevo él escucha la voz. De nuevo se va hasta Elí y habla así: aquí estoy, ¿por qué me llamas? No te llamé. Hace eso. En la tercera vez, Elí discerne que es Dios que está hablando con él. Así, mira, cuando escucha esto de nuevo, habla así: Señor, heme aquí, eis que tu siervo te escucha. Estoy listo para escucharte. Esta fue la primera experiencia que Samuel empieza a tener ahora, escuchando la voz del Señor, escuchando al Señor hablando personalmente con él. Y ahí viene la revelación. Dios habla con él durante esta noche. Cuando llega el día siguiente, si ustedes saben, vamos a dar un ejemplo acá, si ustedes saben que Dios está hablando con una persona, ustedes van a estar curiosos para saber qué Dios dijo, ¿sí o no? No esperan ver el día despertar para saber qué fue que el Dios te habló, ¿verdad? ¿Qué dijo Dios? ¿Será que Dios habló algo de mí? ¿Sí o no? Ya vamos a estar con esa expectativa que a lo mejor habló contigo, pero habló algo de mí, ¿verdad? ¿Qué Dios habló de mí? Y cuando amanece el día, Elí con esa expectativa va a Samuel y dice: Samuel, ¿qué Dios habló contigo? Va conmigo a 1 Samuel capítulo 3, versículo 17 y versículo 18. 1 Samuel capítulo 3, versículo 17 y versículo 18. Después que sucedió todo esto, Elí llega a Samuel y habla a Samuel. Bueno, habla lo que pasó. Y el versículo 17 dice: ¿qué fue lo que te dijo el Señor? Le preguntó Elí. Te pido que no me lo ocultes, que Dios te castigue sin piedad si me ocultas una sola palabra de lo que te ha dicho.
Samuel se lo refirió todo sin ocultarle nada. Entonces Samuel va y habla todo lo que Dios había hablado para él. ¿Y qué era lo que Dios había hablado para Elí? ¿Qué fue realmente que Dios había hablado para Elí? Que Elí estaba preocupado. ¿Qué es realmente que el Señor estaba hablando? Mire, el Señor siempre está hablando con nosotros. Es que nosotros que no queremos poner atención o no queremos escuchar lo que el Señor realmente está queriendo hablar con nosotros. Pero el Señor constantemente, Él le habla a través de una persona, a través de una circunstancia, a través de algo que estamos leyendo en la Biblia, a través de una predicación, a través de algo que estamos mirando, a través de una alabanza que estamos escuchando. El Señor está constantemente hablando con nosotros, pero nosotros no queremos escuchar al Señor. En realidad queremos escuchar algo que agrada a nosotros mismos. O estamos buscando tras veces otras confirmaciones para saber que, bueno, a lo mejor no era lo que yo estaba pensando. Pero ¿qué es que Dios estaba hablando con Elí? Si nosotros vamos a un capítulo anterior, si nosotros vamos al capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2, vemos que Dios ya había hablado con Elí. Y en el capítulo 2 y el versículo 27 dice, 1 Samuel capítulo 2 versículo 27, un hombre de Dios fue a ver a Elí y le dijo, así dice el Señor, bien sabes que yo me manifesté a tus antepasados cuando estaban en Egipto bajo el poder de Faraón. De entre todas las tribus de Israel, escogí a Aarón para que fuera mi sacerdote, es decir, para que en mi presencia se acercara a mi altar, quemara el incienso y se pusiera el efod. Además, a su familia le concedí las ofrendas que los israelitas queman en mi honor. ¿Por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por lo tanto, dice el Señor, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían siempre. Yo, el Señor, Dios de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Entonces vemos que Dios ya había hablado con Elí. Vemos la palabra que nosotros nos encantamos muchas veces escuchar, que solamente al escuchar cerramos a nuestros ojos, nos damos una de espiritual, ¿verdad? Cuando alguien empieza a decir, así dice el Señor. Pero la palabra que Elí recibió no era una palabra que él justamente quería recibir, no era una palabra que agradaba a su corazón. Era una palabra donde venía a poner él en los caminos correctos, donde venía a alinear él de nuevo a lo que le tenía que hacer. ¿Por qué? Porque en nuestra caminata con el Señor muchas veces nos desviamos de justamente lo que el Señor nos llamó a hacer. Y necesitamos ser alineados de nuevo. Entonces el Señor está hablando acá, Elí, arregla tu casa. Mira, el problema aquí está siendo tu casa. Tú quieres dar una de espiritual, tú quieres dar una de sacerdote, tú quieres estar bien delante de todos, pero tu casa está mal, Elí. Arregla tu casa, arregla tus hijos, mira cómo están tus hijos, y tú estás honrando más a tus hijos que a mí. Ponga en orden tu casa, Elí. Elí no hizo caso. Se pasa de nuevo el tiempo, entonces ahora viene la palabra de Dios a través de Samuel, y fue justamente de nuevo Dios hablando con Samuel para Elí lo que ya había hablado. ¿Por qué? Porque Dios continúa siempre hablando con nosotros. Muchas veces, como hablé, no queremos escuchar, no nos agrada, principalmente cuando estamos alineando a cosas que no tenemos, cosas que tenemos que hacer y no estamos haciendo. Vamos a dar acá, solo salir un poquito de esto, pero estando todavía en esto. Un ejemplo de esto de la casa. Dios habla constantemente de nosotros como personas que tenemos que cuidar nuestra casa, cuidar nuestra familia.
¿verdad? Pero, ¿qué veo muchas veces en la iglesia? Tenemos acá muchos niños, ¿verdad? Ustedes escucharon esta frase donde se habla bad cop, good cop, como malo policía y bueno policía cuando van a agarrar a una persona y quiere agarrar algo de esta persona, entonces uno se va a hacer de malo y el otro se hace de bueno, ¿verdad? Y una persona siempre quiere salir la buena. Entonces a veces hay muchos padres que quieren estar bien con sus hijos y juega justamente eso, yo soy el bueno, pero mira, si tú no te portas bien, yo voy a hablar con el pastor. El pastor se vuelve malo, ¿verdad? ¿Sí o no? Después no sabe por qué el niño no quiere venir a la iglesia, porque ya tiene miedo del pastor, porque el pastor es el malo. Bueno, regresando aquí al asunto, es que lo que sucede en la casa está en nosotros hablar, nosotros trabajar, nosotros hacer, ¿verdad? Entonces aquí en el caso de Elí estaba honrando más a sus hijos que a Dios. Y Dios le dice, ¿sabes qué, Elí? Tú me has deshonrado. ¿Cómo me has deshonrado? Porque no obedeces lo que estoy pidiendo para que hagas. No estás haciendo lo que estoy pidiendo para que realmente tú tienes que hacer. Entonces ahora Elí escucha una vez más una palabra que no quería escuchar. Pero si vamos un poquito más adelante, en Jonás capítulo 1, pase su Biblia y vas allá a Jonás. Y si tú traes su Biblia, vas a buscar en varias hojas y vas a decir, no existe el libro de Jonás. Sí existe, estás ahí. Es que son solo 4 capítulos, ¿verdad? Pero estás ahí en tu Biblia. En Jonás capítulo 1. Jonás capítulo 1, versículo 1. Dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Entonces vemos ahora Dios de nuevo veniendo y hablando con nosotros. Dios viene y habla. ¿Cuántos de nosotros queremos escuchar la palabra del Señor o la voz del Señor? Queremos escuchar. Queremos saber lo que Él tiene para nosotros. Y ahora viene entonces la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, mis amados, como yo hablé, Él viene y le habla con nosotros personalmente. Él habla a través de una predicación, habla a través de una persona, habla de diversas maneras. Pero vemos que Dios viene y habla, dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Versículo 3. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba junto a Tarsis, pagó su pasaje y embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. ¿Qué me enseña en este pasaje de la misma manera que me enseña en el pasaje de Elí? Muchos de nosotros somos muy espirituales o nos ponemos muy espirituales para querer recibir una palabra de Dios. Como hablé, yo conozco la iglesia, yo ya he visto, mis amados, cuántos lugares yo ya he ido a predicar y muchas veces las personas me están mirando así y yo veo que la mirada es como si me habla algo para mí, quiero escuchar algo solo para mí, deja los 200, 300, las 1000 personas de lado, habla algo solo para mí. Las personas se ponen una de espiritual, se dan una de espiritual, se ponen hasta, cierran sus ojos, levantan sus manos y como se ponen muy de espiritual, pero cuando Dios realmente habla, las personas huyen. Somos muy espirituales para recibir una palabra de Dios, pero cuando Él realmente habla lo que tenemos que hacer, no queremos obedecer. No queremos. Es más fácil huir y estar buscando para ver si ahora Dios levanta a Samuel, pero levanta a Samuel y habla la misma palabra.
Y vamos a ver se levanta otro, pero ¿sabes qué, mis amados? Dios vas a continuar hablando lo que Él estás hablando. No vas a cambiar. No vas a cambiar porque tú quieres que Ele cambie. No vas a cambiar porque tú quieres escuchar otra cosa. A lo mejor lo que Elí estabas esperando es que Elí, yo vi ahora que aunque todavía estás igual, no hiciste nada por tus hijos, yo tengo misericordia de ti. A lo mejor él estaba esperando algo así, pero no, fue la misma palabra. Mira la persona que está a la par tuya. Dé una sonrisa hermosa para esta persona y habla así: no huye de la palabra del Señor. No podemos huir, mis amados, de la palabra del Señor. Jonás, ele huyó. Jonás, ele pagou para hacer lo que no tenía que hacer. Cuando empezamos a huir de la presencia del Señor, mis amados, cuando empezamos a huir de lo que Dios está hablando para nuestras vidas, vamos a tener consecuencias. Vamos a tener consecuencias. Y escuchen esto, no es que Dios es malo. Muchas veces no es que Dios es malo, Dios no me quieres por eso. No, mira, déjame explicar algo. Voy a intentar explicar con esto que me viene a la mente ahora. La botella está aquí, es solo un ejemplo. Aquí hay una protección sobre esta botella, ¿verdad? Aquí está protegida, yo estoy protegiendo la botella. Mientras ella está aquí, ella está protegida. Pero a partir del momento que vamos a decir, esta botella ya no quiere estar bajo esta protección. Y ella sale, desobedece, no quiere más estar bajo esta protección, sale de la protección. ¿Qué quiero decir? Ya no hay protección. ¿Están conmigo? Ya no hay una protección. Entonces, todo lo que están haciendo ahora es por ustedes mismos, no ponen la culpa a Dios. No ponen la culpa a Dios de uno que está huyendo, que está saliendo bajo esta cobertura, bajo esta protección de Dios, que Dios puso sobre nosotros. Protección que nosotros no podemos ver, pero está sobre nuestras vidas. Protección de cuando vamos a nuestro trabajo, de cosas cuando hacemos algo con nuestro dinero. Hay una protección que está sobre nuestras vidas que no podemos ver, pero está. Pero a partir del momento que yo salgo de esta protección, ahí soy yo, no puedo culpar a Dios. Ya no puedo culpar a Dios. ¿Y qué hizo Jonás? Jonás, ele pagou para huir de la presencia de Dios. Ele pagou para salir completamente de la presencia de Dios. Dios dijo así: va para este lado. Ele fue para el lado completamente opuesto. Ele huyó. Y por ele huir, tuvo las consecuencias. Ele empezó a tener problemas con las personas que él estaba. Las personas que estaban ahí en la barca al principio eran amigos, estaban con él. Le había pagado, le había dado dinero, estaba con él, pero cuando vino los problemas, todos se voltaron contra él. Empezó a tener problemas relacionales, empezó a tener problemas dentro de sus relaciones, de las personas que estaban a su alrededor. Habla que empieza ahora a venir una tempestad, empieza a venir ahora problemas tras problemas. Ah, Dios, ¿por qué me permitiste esto? Él sabía. Tú sabes. Cuando tú estás en problema, porque tú mismo huiste de lo que Dios estaba hablando contigo. Tú sabes. Y Jonás sabía. Y él continúa teniendo esas consecuencias, tempestades, problemas tras problemas. Y él dice: mira, solo hay una solución eleva para las personas: me aventa al mar. Me aventa al mar. Hay personas que están sufriendo a lo mejor a tu alrededor, y no por culpa de ellos, culpa tuya. Culpa tuya por estar huyendo de la presencia del Señor. Cuando lo tiran al mar, la tempestad se va, las personas ya no empiezan a tener más problemas por culpa de él. Bueno, tienen las consecuencias ahí de nuevo. Él es devorado por un gran pez. Estás ahí en este gran pez por 3 días, 3 noches. Bueno, ustedes conocen la historia, ¿verdad? Se arrepiente ahí desde este lugar donde está sufriendo. Él se arrepintió.
Se arrepintió de tener oído de lo que Dios estaba hablando para él. Y el Señor, perdóname, te voy a obedecer, ya entendí lo que tengo que hacer. Y si vamos ahora a Jonás capítulo 3. Jonás capítulo 3. Dios le da la chance de nuevo para Jonás, le libra del problema que le estaba pasando. Y dice así en Jonás capítulo 3, versículo 1. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama el mensaje que te voy a dar. Digo que la palabra vino por la segunda vez. ¿La palabra cambió? No. La palabra no va a cambiar, porque cuando Dios está hablando para nosotros hacermos algo, Dios no es un Dios que miente ni se arrepiente. Dios no es un Dios para estar jugando con nosotros. Cuando Dios habla algo para nosotros, ¿es para nuestro bien o es para que nosotros obedecemos? Entonces Ele no va a cambiar. Entonces a lo mejor en la mente de Jonás, ele dijo, bueno, Dios vio que yo me arrepentí, mira todo el mal que yo pasé dentro de este gran pez por esos 3 días. Bueno, Dios sabe que me arrepentí del corazón y bueno, a lo mejor Dios no me va a pedir de nuevo lo que me había pedido para hacer. Pero dice que la palabra del Señor vino por segunda vez. Y cuando vino por segunda vez, la palabra fue igual. Vas allá a Nínive y hace lo que yo ya te había hablado y empieza a declarar el mensaje que te voy a dar. En el versículo 3 dice, Jonás se fue hacia Nínive, conforme el mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Entonces, ahora que Jonás fue y obedeció, ele va ahora y empieza a anunciar. Vamos a entender algo aquí antes que todo. ¿Por qué Jonás no quería hacer? ¿Por qué Jonás no quería obedecer? Porque Nínive eran sus enemigos. El pueblo de Nínive hacía lo malo hacia ellos. Y Jonás, como un profeta, le dijo, yo no puedo ir allá, ¿y cómo yo voy a me mezclar con ellos? Había muchas cosas en su mente. Entonces a lo mejor Dios está equivocado. Dios no fue Dios que habló conmigo. Si fuera Dios, Dios me iba a hablar otra cosa. Dios me iba a hablar para destruir a los ninivitas, o Dios me iba a hablar para ir a otro lugar. Dios no me iba a hablar esto, porque nosotros pensamos de una manera carnal. Pero Dios habló justamente lo que él no quería escuchar. Mira de nuevo a la persona que está a la par tuya y habla así para esta persona. Dios muchas veces va a hablar cosas que no queremos escuchar. De la misma manera, como yo ya prediqué en la parte 1 de esta administración, así dice el Señor, y ustedes pueden escuchar después si no estaban aquí. Dios viene con palabras de bendición. Dios viene con palabras que vamos a tener una familia exitosa, que vamos a prosperar. Dios va a hablar todo eso, pero de la misma manera que Dios habla todo esto, Dios también habla cosas que tenemos que hacer. Entonces tenemos que estar preparados para recibir las palabras que son de bendiciones para nuestras vidas y palabras también que son de bendiciones para nuestras vidas, aunque no vemos, pero que tenemos que obedecer. Entonces vino la palabra. Jonás ahora obedece al Señor. Ele dice que ele foi allá a Nínive. Ele não huyó más de la presencia del Señor. Ele foi a Nínive y ele empezó ahora a declarar. Ele empezó a ir por toda la ciudad de Nínive, por todo Nínive, y ele empezó a declarar que Dios había visto la maldad de este pueblo y que Dios iría a destruir todo aquel pueblo, que iba a destruir a todos. Pero cuando Jonás termina de hablar todo esto, la palabra llega hasta el rey. Y ahora el rey no solamente se conmueve, pero se arrepiente. Y cuando él se arrepiente, el rey pone un edicto y le habla para todos. Él dice, a partir de ahora, todos vamos a ayunar. Vamos a poner sacos, vamos a poner polvos, cenizas sobre nosotros, vamos a arrepentir
a lo mejor Dios tenga misericordia de nosotros. Y cuando ellos empiezan a hacer esto, en Jonás capítulo 4, vas conmigo ahora a Jonás capítulo 4. Versículo 1 dice: pero eso disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. ¿Qué sucedió? Cuando el pueblo realmente se arrepintió, Dios tuvo compasión de aquellas personas. Dios se compadeció de todas aquellas personas y Dios no destruyó conforme venía o había venido la palabra. Y pueden decir, pero entonces hay una contradicción. No, no hay una contradicción. Dios está mirando nuestras actitudes. Dios está mirando lo que estamos haciendo. Y Dios miraba lo que estaba haciendo aquel pueblo. Y aquel pueblo estaba yendo a la destrucción. Justamente ¿por qué? Porque no había nadie que hablaba para ellos quién estaba haciendo correcto o lo que no estaba haciendo incorrecto. Nosotros acá estamos escuchando a cada domingo, a cada miércoles, a cada mensaje que escuchamos. Nosotros escuchamos lo que Dios está hablando con nosotros. Dios está hablando con nosotros constantemente, porque así dice el Señor a través de su palabra. Y nosotros estamos sabiendo lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Pero hay personas que están allá afuera, que están haciendo lo malo, están destruyendo, están matando, están haciendo cosas horribles, están se drogando, están se prostituyendo. ¿Por qué? Porque ellos no saben discernir lo que están haciendo y lo que no están haciendo. Y ahora acá Jonás se enojó. Jonás se enfureció. Una de las lecciones que aprendemos acá es que aunque obedecemos a Dios, aunque escuchamos lo que Dios está hablando para nosotros y decimos, bueno, así dice el Señor, entonces sí voy a obedecer. Yo puedo obedecer, pero con mi corazón diciendo así, todavía no concordo con Dios. Todavía Dios está equivocado. Porque fue justamente lo que Jonás dijo acá. Jonás dijo, ¿ves? No fue eso. Por eso me anticipé a huir a este lugar, a Tarsis. ¿Por qué? Porque yo sabía como tú eras. Yo sabía que tú ibas a decir que ya no iba a ser más lo que había dicho. Entonces por esto yo me anticipé para ver si tú me dijeras, ya no hagas más esto. Esto estás mal, lo que estás... No. Mis amados, hay muchas personas que quieren escuchar la voz del Señor. Y lo que el Señor está hablando con nosotros día tras día, y nosotros no ponemos atención, es que nosotros amemos unos a los otros, que nosotros nos compadecemos de las personas. Eso es lo que Él nos habla desde el principio. Pero es muy más fácil querer escuchar otras cosas de Dios de que realmente obedecer a Dios. El Señor está hablando vez tras vez tras vez, que lo que le importa para Él son las personas, son las almas, son lo que se están perdiendo. Y nosotros muchas veces estamos preocupados con nosotros en saber qué es que tú vas a hablar conmigo, Señor. ¿Cuál es la palabra que tú tienes para nosotros? Y Dios ya nos dio muchas palabras. Muchas palabras Dios ya nos dio, y muchas veces estamos corriendo todavía atrás de palabras para que el Señor nos habla, siendo que nosotros no obedecemos lo que Él está hablando desde el principio. Que desde el principio Él está hablando que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo, que tenemos que amar a las personas que se están perdiendo, amar a aquellos que no son como nosotros. Y no entendemos esto. Pero es esto que el Señor dice, como hablé, esto es lo que el Señor dice desde el principio. Así dice el Señor desde el principio.
uno de esos hombres que son expertos de la ley, es que estudiaban la ley, estudiaban todo el Torá, estudiaban todo el Antiguo Testamento y leían y leían y leían. Ellos sabían lo que dice el Señor. Ellos sabían lo que el Señor quería para ellos. Pero dice que en una ocasión, uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, mira lo que le dijo a Jesús. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué es el más importante? Versículo 37 de Mateo capítulo 22. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Este es el primer y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Estamos queriendo escuchar qué es que nos dice el Señor. Y el Señor está hablando desde el principio. Lo que yo estoy diciendo para ustedes es: ama a mí en primer lugar. Ponga mi reino en primer lugar. Ama a mí con todo tu ser, con toda tu alma, con toda tu fuerza. El mandamiento, lo que yo estoy hablando después de eso, no es ama las cosas de este mundo. En segundo, no, él dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús acá, Él está solamente citando, Él está hablando lo que Dios había hablado en Deuteronomio capítulo 6. Cuando Dios habla para el pueblo de Israel así: oh Israel, escucha, oh Israel, el Señor tu Dios es Dios, Él es uno. Y Él habla así: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Es lo que el Señor está hablando para nosotros. Si ustedes quieren escuchar la voz del Señor, si ustedes quieren escuchar lo que así dice el Señor, ama a tu Dios con todo tu ser, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Ponga a Dios en primer lugar en tu vida. Y lo que va juntamente con esto es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo esto resume lo que esos dos mandamientos resumen o dependen toda la ley y los profetas. Todo lo que ustedes van a escuchar es lo que Dios está hablando constantemente con nosotros. Y nosotros estamos huyendo y huyendo y huyendo de la voz del Señor, de lo que Él está hablando. Necesitamos levantar una iglesia que realmente es apasionada por Él, que ama a Él con todo su ser, con toda su fuerza, con toda su alma. Que doy todo por el Señor, pero amo a mi prójimo como a mí mismo. ¿Qué eso significa, mis amados? Como hablé, somos espirituales para querer escuchar la voz del Señor, para lo que el Señor está queriendo decir con nosotros, pero cuando Él habla con nosotros, cuando Él empieza a decir lo que Él tiene que decir, no queremos obedecer. Mira lo que Juan dice. En 1 Juan capítulo 4 versículo 20 dice: si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Por eso esos dos caminan juntos. Yo tengo que amar a Dios con todo mi ser, con toda mi alma, con toda mi fuerza, y amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Cómo yo puedo decir que yo amo a Dios y yo odio a mi prójimo? ¿Cómo puedo decir que yo estoy cumpliendo lo que el Señor está hablando para mí? Ama a mí, así dice el Señor. Ponga yo en primer lugar, ame a mí con todo su ser, y yo odio a mi prójimo. ¿Cómo puedo? Y acá las escrituras dice, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto.
E é justamente esta enseñança que Deus está dando a Jonás, meus amados. Jonás, ele é um siervo, Jonás é um homem que está escutando a voz do Senhor. Jonás é um profeta, ele escuta o que Deus está dizendo para ele. Pero ele disse, eu te amo a ti, pero eu odio a estes homens. Eu odio a eles. Como é possível? O ódio de Jonás era tão grande que quando ele empieza a orar ao Senhor, ele não solamente se molesta com Deus, porque habla que ele se desgostou muito com o Senhor. Ele não solamente empieza agora a dizer que Deus se equivocou, porque ele empieza a dizer, Deus, por isso eu sabia que ibas a fazer isso, eu sabia que tu al final eu sabia, tu ibas a se equivocar. Ele empieza a poner-se mais que Deus. Pero ele continua dizendo, a oração de Jonás, ele disse, assim que agora, Senhor, te suplico que me quites a vida, prefiro morir que seguir viviendo. Mira el punto, el odio que Jonás tenía por los ninivitas era tan fuerte que ele prefería morir de que ver este pueblo siendo salvo. E não era isso o que o Senhor havia ensinado desde o princípio? Me ama a mim com todo o ser, com toda a sua força, com toda a sua alma, e ama a tu prójimo como a ti mesmo. Não era isso o que o Senhor estava nos ensinando, ou estava ensinando a Jonás e está ensinando a nós outros? Não era justamente isto? E o Senhor disse, tens razão de enfurecer-te tanto, Jonás? Le respondeu o Senhor. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Jonás ahora se pone como un niño mimado. ¿Sabe esos niños mimados que cuando el padre habla para hacer algo, él se tira en el piso y habla así, yo me quedo aquí en el piso hasta que tú hagas lo que yo quiero? Como estos niños que cuando tú vas a la tienda y el niño así, yo quiero esta paleta, mamá o papá. Y el padre dijo no, o la mamá dice no. Y el niño se tira en el piso y se queda en el piso allá y gritando y haciendo aquel show porque piensa que el papá le va a dar la paleta, ¿verdad? Y hay algunos papás que infelizmente sí lo dan, ¿verdad? Y así estaba Jonás. Jonás estaba tratando con Dios de la misma manera. Jonás se puso, no, yo voy a morir, yo prefiero morir, que me mates. Y ahora él se va a un monte, donde él se ve toda la ciudad, y él se queda allá, y ahora, Dios me va a escuchar, y ahora va a destruir toda la ciudad. Como un niño mimado. Él está allá enojado con Dios, esperando que Dios destruya la ciudad, porque ese era el deseo que estaba en su corazón. Y él está allá mirando, pero mientras él está allá esperando esto, habla que el sol estaba muy caliente, estaba muy fuerte el sol. Y dice así, versículo 5 de nuevo de Jonás capítulo 4. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo a su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, porque estaba muy caliente, ¿verdad? Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta. ¿Qué sucedió acá, mis amados? Dios es un Dios bondadoso, Dios es un Dios misericordioso. Y aunque Jonás estaba ya como mimado, enojado, Dios habló así, yo te quiero, Jonás, también. Yo te voy a continuar bendiciendo. Mira, te voy a continuar prosperando. Mira, estás muy caliente, no mereces esto, Jonás. Y dice que salió una planta y esta planta creció y esta planta cubrió. Y un día la planta creció y cubrió la cabeza de Jonás y Jonás se alegró muchísimo.
se alegró muchísimo por esta planta. Pero dice el versículo 7, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste se desfallecía. Con deseos de morirse, exclamó: prefiero morir que seguir viviendo. De nuevo, Jonás se enoja con Dios. Ahora se enoja y dice así: ya no quiero más vivir. Mira, primero era este pueblo, ahora algo que me gustaba. Ahora me gustaba esta planta, me estaba bien y ahora hasta esto se me perdió. Ya no quiero más. ¿Sabes qué, Señor? Yo prefiero morir. Ya, quiero morir. Y dice, pero Dios le dijo a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, le respondió. Me muero de rabia. Dios está hablando con Jonás. Mira, una vez, dos veces, y Dios continúa hablando con Jonás. Dios no paró de hablar con Jonás en ningún momento. Dios continúa hablando con nosotros que somos tercos en no querer escuchar lo que Dios está hablando. Y Él todavía continúa enojado, como muchas personas, muchos de nosotros estamos enojados con Dios por cosas que nosotros somos culpables. Y Él está aquí enojado, que dice: me muero de rabia. Prefiero la muerte. ¿Y sabes por qué le prefería la muerte ahora? Por causa de una planta. Por causa de una planta. Hay personas que se mueren por los objetos o cosas de esta vida. Se mueren. Se mueren de enojo, de rabia por cosas que suceden con su carro, con su casa, con sus objetos. Y lo que el Señor está hablando para nosotros día tras día, que es: ama a mí en primer lugar. Me ame con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Y ame a tu prójimo como a ti mismo. Esto no hacemos. Esto muchas veces no hacemos. Y el Señor le da una enseñanza aquí a Jonás. Y a Jonás: ¿tienes razón de enfurecerte por esta planta? Y él le dijo: sí, Señor, sí lo tengo. Y tengo toda la razón. Y el Señor termina diciendo, el Señor le dijo: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Yo no me iría a compadecer ahora de esta gran ciudad de Nínive, de estas 120,000 personas que se están muriendo, porque no había nadie que hubiera ido allá a hablar para ellos que ellos estaban haciendo lo que era malo. Sabemos nosotros acá en Estados Unidos que uno de los principados que más trabajan en este país es justamente el materialismo. Es justamente la obsesión en tener las cosas. Y no estás malo. No estoy hablando que está malo en tener un buen carro, tener una buena ropa, en vestirse como viste el pastor, bien guapo, bien bonito, ¿verdad? No tiene nada malo en esto, mis amados. No tiene nada malo. El malo es cuando ponemos essas coisas em primeiro lugar, ou el malo es quando dejamos de escuchar lo que el Señor está hablando para nosotros hacer.
El malo es cuando nosotros estamos escuchando lo que así dice el Señor. Ama a tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y lo ignoramos. Cuando vemos a nuestro hermano y tenemos odio de nuestro hermano. Cuando vemos una persona que está haciendo algo mal y tenemos odio de esta persona. El Señor dio una gran lección para Jonás. El Señor nos da una gran lección aquí hoy. Todo lo que tenemos, todo lo que tú tienes, Dios te ha dado. Dios te ha dado. Tú puedes decir, no, pero yo estoy trabajando, yo estoy haciendo esto, pero ¿sabes qué? Estás bajo una seguridad de Dios. Dios está cubriendo, Dios te está dando esta seguridad, porque el enemigo no quiere que tú tengas nada de esto. Él no quiere. Todo lo que tenemos, sabemos que Dios nos ha dado, el carro que tenemos, la casa. Ok, estamos trabajando para eso, estamos trabajando. ¿Sabes quién te dio este trabajo? Dios te dio este trabajo. Todo lo que tenemos, Dios nos dio, mis amados. Fue Dios que nos dio. Pero ahora nosotros no podemos amar más estas cosas de que amar a Dios. No podemos amar más esto do que a nuestro prójimo. ¿Cómo enseñamos que amamos a Dios, mis amados? Amando a nuestro prójimo. Si nosotros no amamos a nuestro hermano a quien vemos, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos? El amor de Dios se transfiere a través de nosotros hacia esas personas. Ustedes tienen conocidos, tienen amigos, tienen familiares, personas que nosotros vemos en las calles constantemente y muchas veces ya no vemos más, ya no tenemos más compasión de esas personas. ¿Por qué? A lo mejor el amor de Dios no es tan fuerte en nuestras vidas. Ahora que estaba en Brasil, el hijo del pastor de la iglesia Restaurando Naciones en Río de Janeiro, Brasil, él tenía un niño muy inteligente en él, muy inteligente. Y él me preguntó, ahora que estaba en la casa dele, porque él le encanta estar conmigo, la mamá se queda así, él nunca es así con ninguna persona, pero el niño, siempre que estoy allá con ellos, él le encanta estar conmigo. Entonces él se pone triste siempre que yo voy. Y ahora que estaba allá en la última, platicando con él, y él me decía así, apóstol, pero él me dice de tío, ¿no, verdad? Tío, tú viajas en todas las partes, ¿verdad, tío? Yo sí. Y me decía así, pero ya fuiste a este parque, un parque de niños, ¿verdad? Y yo decía, no, en este parque yo nunca fui. ¿Y por qué no? Así, porque nunca nadie me invitó allá. Y me dijo así, entonces yo te invito, en mi cumpleaños te invito para que vayas conmigo. ¿Están listos? Porque el papá no dijo que le va a enviar, lo llevar, ¿verdad? Pero después me dijo así, pero ¿por qué tienes que ir? ¿Por qué tienes que viajar? ¿No puede quedarse acá conmigo? Y yo sé que esta pregunta, muchos pueden decir lo mismo. ¿Por qué no te quedas más aquí en la iglesia? ¿Por qué no te quedas más con tu familia? ¿Por qué no te quedas más en tu casa? Porque yo sé lo que así dice el Señor para mí. Yo sé lo que dijo el Señor para mí. Yo sé lo que el Señor me dijo sobre las personas que están perdidas. Yo podría estar en mi casa, estar más cómodo en mi casa, no me estar desgastando porque regreso siempre con la inmunidad baja, me regreso porque es muy desgastante, gasta dinero para esto. Por ejemplo, vamos a la India mañana, se gasta mucho dinero para esto. Se gasta mucho dinero para hacer lo que está haciendo. Entonces, podríamos decir, no voy a hacer nada de esto. Esto sería ventajoso para mí. Pero yo estaría desobedeciendo lo que el Señor estaría hablando, lo que el Señor está hablando para mí. Porque el Señor habla con nosotros. El Señor habla de lo que está sucediendo.
Entonces, por ejemplo, yo me paro para pensar, si nosotros no hubiéramos obedecido, así como Jonás huyó, si yo hubiera huido de lo que el Señor había hablado para mí, ¿dónde estarían ustedes? A lo mejor estarían en otras iglesias, a lo mejor no, a lo mejor todavía estarían perdidos. ¿Dónde estarían estas niñas que fueron rescatadas? Hay una niña, si ustedes miran allá para atrás ahora, todos pueden mirar ahí atrás, una niña, vamos a ver, ¿dónde está escrito Racian? La foto de abajo, la última foto. ¿Se puede apuntar ahí? Sí, no, la otra, ahí abajo de Racian. Abajo de Racian, la última foto. Eso, si es que no, la de abajo. Abajo. Esto. Bueno, esto es. Esta niña. Y termino con esta historia, mis amados. Esa niña, cuando llegó a la casa, ella no tenía nombre. Ella llegó a la casa con 12 años de edad. Ella no tenía nombre. Ella llegó en la casa ya, porque la policía lo llevó. 2 policías llevaron a la casa Hope Home y hablaron para el encargado allá y dijeron así, tú tienes que quedarse con esta niña. Y él dijo, yo no puedo, ¿cómo me voy a quedar con esta niña? ¿Qué sucedió todo? No. Estamos obligando, tú tienes que quedar con esta niña solamente por unos 3 días, porque esta niña está siendo juzgada y vamos a enviar a ella para una casa de locos. Pero no podemos enviar a ella para casa de locos hasta que el juez la afirma que tenemos que enviarla. Entonces ustedes son la única casa acá de niñas que nosotros que creemos que puede recibirla, porque no podría estar allá en el departamento de policía también. Ahora, ¿qué pasó para ella llegar allá? Un día anterior, voy a regresar 24 horas antes de ella llegar a la casa. Esta niña fue violada por más de 10 hombres al mismo tiempo. La golpearon y la tiraron ella en una mata, en un lugar así como escondido, pensando que ella estaba muerta. El otro día, en la mañana, una persona caminando por ese lugar vio a esta niña tirada ya, toda golpeada, con sangre, pensando que la niña estaba muerta. Llamó a la policía. Cuando la policía llegó, la niña todavía estaba viva. Ahora, ella llegó ahí en la casa, sin hablar, con mucho enojo, nadie queriendo recibirla. Mi pregunta es, si nosotros no hubiéramos escuchado la voz del Señor, si nosotros no hubiéramos colocado a Dios en primer lugar, amado a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza de dejar nuestra comodidad, ir allá para la India, estar allá, mi esposa empezar esta casa, ¿dónde estaría ella? ¿Dónde estaría esta niña ahora? La historia que estoy platicando para ustedes, ya se pasaron varios años, ya se pasaron como 4 años y medio más o menos. Ella hoy tiene un nombre, ella se llama Mercy, Misericordia. Ella todavía continúa en la casa allá, ella ayuda en la casa. Ella se olvidó de lo que pasó. Lo que pasó es el pasado, ya se olvidó de todo esto. Pero ella ahora, ella tiene una alegría de estar viva. Ella tiene una alegría de estar en la casa, de ayudar a las otras niñas. Ella tiene una familia ahora. El pueblo de Nínive no murió porque Dios se compadeció de estas personas. Así como Dios se compadece de las personas de la India, así como Dios se compadece de las personas de Estados Unidos, así como Dios se compadece de las personas de Estados Unidos,
de México, de El Salvador. Sabemos todo el mal que está sucediendo en este mundo. Pero ¿dónde están aquellos que Dios está hablando con nosotros para hacer la diferencia en la vida de ellos? ¿Dónde está? ¿Dónde están estas personas que van a hacer la diferencia acá en Houston? Déjame decirte algo de Houston que fue un choque cuando escuché sobre esto. ¿Sabían ustedes que Houston está como en primer lugar de tráfico humano? Yo pensaba que era Europa, pensaba que era otro lugar. La mayoría del tráfico humano pasa por Houston. ¿Cómo podemos hacer la diferencia si estamos escondidos en nuestros lugares, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras iglesias, queriendo escuchar lo que dice el Señor, lo que el Señor tiene para mí, si el Señor me va a dar una nueva casa, si el Señor me va a dar un nuevo negocio, si el Señor me va a dar una nueva familia, lo que sea lo que Dios va a dar, ¿verdad? Siendo que Dios está hablando con nosotros. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Póngate de pie en tu lugar, mis amados. Cierre tus ojos por un momento. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto.